El doctor Cayetano Alfredo Serrano Rodríguez tiene los títulos de licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca. Es doctor en Jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República de la Universidad de Cuenca. Ha desempeñado importantes, también tiene el diplomado en Medicina Legal y Ciencias Forenses por la Universidad Ricardo Palma de Perú. Ha desempeñado importantes cargos como comisario nacional, segundo de policía del Cantón Cuenca. Es juez del Juzgado Octavo de lo Penal de la SUAY, Santa Isabel. También juez del Tercer Tribunal de Garantías Penales de la SUAY. Profesor de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, Extensión Gualaceo, Azuay. En la Cátedra de Ciencias Penales y Criminología. En la actualidad es juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca. Tiene también especializaciones en justicia constitucional, mención experto en control de constitucionalidad, también en derechos humanos, mención experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuenta también con curso intensivo en la acción extraordinaria de protección. Este es, por supuesto, la gran trayectoria de nuestro querido ponente que en la tarde de hoy nos va a comentar sobre un tema que es súper interesante y fundamental en el ejercicio del derecho penal, que es respecto a la imputación en los delitos omisivos, que se requiere justamente para imputar la responsabilidad en los mismos. Entonces, estimado doctor, le agradecemos por su presencia y estamos prestos para escucharle. Muchas gracias a Latin Juris en la persona del doctor Damián Armijos, quien ha tenido la gentileza de invitarme a disertar en esta tarde y compartir algunos conocimientos acerca de la imputación en delitos omisivos, que es un tema poco conocido, poco aplicable, toda vez de que las normas no están claras al respecto y únicamente existen pocos artículos en la legislación ecuatoriana, en el Código Orgánico Integral Penal, que obviamente tratan sobre los delitos omisivos. Bien, para poder entender la imputación sobre los delitos omisivos, empezaré indicando que todos somos obviamente profesionales del derecho, recordando qué es la imputación. Así tenemos que en el tomo 1 del libro Derecho Penal, parte general de Edgardo Alberto Dona, del año 2014, sobre la imputación como base del sistema penal indica: el tema principal de esta primera parte es el de la tesis central de esta obra y por ende de la teoría del delito. Es que la idea de la imputación está fundamentada en la autonomía ética del hombre. Solo puede ser sujeto de la imputación el ser humano, entendido como persona física, lo que tiene como consecuencia que en el sistema penal no hay lugar para la imputación de la persona jurídica, que es más que obvio, un tema de derecho administrativo o del derecho comercial. La imputación aparece entonces como un concepto superior que abarca todos posibles análisis de los elementos de la teoría del delito, como una especie de género dentro del cual se debe analizar el concepto de acción y todos estos elementos del injusto y la culpabilidad. En este sentido, y solo adelantando a lo que se va a decir más adelante sobre la acción, se puede sostener que ella es siempre final, afirmación esta que no parece discutible. Toda acción humana tiene una determinación finalista, de modo que cada acción tiene su fin. Asimismo, se indica que, si así es entendida la imputación, ella debe fundamentarse en la autonomía de la voluntad de la persona. Esto quiere decir que la imputación se dirige hacia un sujeto, que es el agente de la realización de los hechos,
En consecuencia, en la imputación, Surejnung la precisa en quién debe ser el sujeto, permite mostrar y además diferenciar los distintos estados de las cosas, determinando que ella en realidad intersubjetiva y dentro de este complejo tema la lesión, el derecho, el injusto, con el fin de que la imputación no sea arbitraria. El derecho debe considerar al sujeto como un ser de libertad, el cual en su realidad objetiviza su autonomía con todos los sujetos que también son autónomos como él y muestra que el injusto personal no es otra cosa que un relativo defecto de esa autonomía, que quiere una objetivización libre de la voluntad de la realidad. Asimismo, tenemos que en el libro Compendio de Derecho Penal, parte general de José María Luzón Cuesta del año 2016, sobre la imputación manifiesta lo siguiente. Como fundamento de presupuesto de la culpabilidad, hemos de considerar a la imputabilidad, concepto que suele ser elaborado centrándolo en el sujeto como cualidad de o manera de ser del mismo. Así, para Severio Arabia, es la aptitud de poder cometer un delito y soportar la pena, una especie de capacidad jurídica, de modo que, como lo señala Quintano, viene a asimilarse a la capacidad de obrar del derecho privado. Y lo mismo que se habla de capaz para realizar negocios jurídicos. Puede hablarse de capacidad o incapacidad para responder penalmente de una acción típicamente jurídica. Por ello dice Cuello Calón que es un modo de ser de la gente, un estado espiritual del mismo. Viene así a perfilarse la imputabilidad, como estudia Luzón Domingo, como una posibilidad con relación a una serie de actos posteriores del individuo, en virtud de la cual se podrán ser atribuidos. Más, para que exista esa posibilidad de atribuibilidad, es necesario que el individuo tenga unas determinadas cualidades que son inteligencia y voluntad. Y en ese sentido, el autor citado define a la imputabilidad como la posibilidad abstracta y potencial de que al hombre le sean atribuibles las conductas que pueden realizar como a su causa eficiente, consciente y libre. Finalmente, he tomado del Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, parte general de Ernesto Albán Gómez del año 2022, que sobre la imputación objetiva dice: el funcionalismo de Roxin, pero especialmente de Jacobs, es la escuela que ha elaborado la teoría de la imputación que desarrolla los conceptos contemporáneos de comportamiento del sujeto, acción y omisión, infracción de la norma y culpabilidad, la teoría que goza actualmente de mayor aceptación. En cuanto a la acción, considera que como punto de partida, igual que el finalismo, que no es suficiente la relación causal puramente natural entre acto y resultado, pues, aunque debe necesariamente probarse la relación, hace falta verificar que el acto haya creado y ha aumentado el peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, que el resultado producido es efectivamente la realización del peligro creado por el dicho acto y que el resultado era individualmente evitable. Cumplida estas condiciones, se podrá imputar objetivamente el resultado a quien realizó el acto. Podemos decir entonces que el imputado a quien se le atribuye una infracción es la persona que presuntamente participó en un delito y en otra en contra de quien la Fiscalía, en nuestro caso, realiza una acusación ante el juez, por lo que
tiene derecho a no ser acusado por un delito hasta que la justicia así lo determine, garantizando su estado de inocencia. Hablando ya de la imputación, entonces podemos hablar del acto porque obviamente el ser humano al cometer un acto con voluntad y conciencia, únicamente así, esta podría ser atribuible a un presunto delito, a una presunta infracción. El acto es el primer elemento del delito en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Se encuentra como conducta en el artículo 22, que dispone: son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Esto significa entonces que el acto es el elemento inicial y básico del delito. Por lo tanto, para que exista delito, primero se debe determinar la existencia, la corporeidad material y tangible de ese ente jurídico. ¿Para qué? Luego se verifique su adecuación a la descripción hecha por la ley, es decir, a la tipicidad, y se puedan realizar los juicios de valor propios de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Todos estos constituyen los actos y los otros elementos del delito, lo cual lo podemos encontrar en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, que trata sobre la infracción penal y la define como: es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en la ley. Bien, conociendo entonces lo que debemos entender por la imputación y por el acto, compartiré con ustedes un criterio, un tratado sobre el Código Orgánico Integral Penal que hace Ramiro García Falconi en su tomo 1, segunda edición, que al hablar sobre los delitos omisivos indica lo siguiente: en cuanto a la ausencia de la acción, tanto causalista como finalista coinciden en las mismas causas, a saber, fuerza física irresistible, inconsecuencia, actos reflejos. Sobre estos aspectos se analizará con detenimiento en el artículo 25, así como el caso del miedo insuperable, que a nuestro criterio entra como una modalidad de fuerza irresistible, pues el impulso que lo provoca puede ser externo o interno. Entonces, así, a partir de la reconceptualización de la norma penal y desde la perspectiva de la norma, la determinación de la conducta, los tipos penales de acción son la base de la infracción, de una norma prohibitiva, de una intervención activa indeseable por su nocividad, mientras que los tipos de omisión son la base de la infracción de una norma preceptiva que obliga a una determinada cooperación deseable. La omisión se define como la no realización de una acción concreta cuando se tenía la capacidad concreta de llevarla a cabo. Pues para determinar la existencia de capacidad de acción hay que tener en cuenta las concretas circunstancias materiales, especiales y temporales en que transcurre la conducta omisiva. La causación de un resultado típico por omisión cumple el tipo respectivo del respectivo delito. Si primero el omitente tiene que velar jurídicamente porque no se produzca el resultado, y segundo, la omisión de impedir el resultado es equivalente a la realización del tipo mediante un comportamiento activo. En el mismo sentido, se define a la omisión como no hacer algo determinado. No significa no hacer nada. Esto es la abstención de una acción normativamente determinada, no la ejecución de una acción distinta que puede sustituirla en el tipo penal.
Cabe señalar que no todas las omisiones son iguales y de la misma naturaleza, pues existen aquellas que se encuentran expresamente señaladas en la ley y aquellas que se construyen a partir de los delitos de resultado, que no se encuentran descritas expresamente por la redacción legal. Casos específicos del primer presupuesto en el COIP podemos señalar en el artículo 307 que se refiere a la defraudación tributaria. Señala que será responsable de esta quien omita la declaración de ingresos a fin de dejar pagar en todo o en parte los tributos en provecho propio o de un tercero. Asimismo, en el artículo 155, que se establece como delito de omisión a la denuncia de la tortura por parte del servidor público que conocía de su comisión y no la denunciara. Igualmente, podemos hablar de comisión por omisión u omisión impropia del artículo 154 que prevé una pena de 3 a 5 años para el servidor público que tenga la competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, así como el artículo 186 que define como aprovechamiento ilícito del servicio público a omitir la denuncia de la comisión de la infracción. En este caso, al igual que en el artículo 155, hay un lamentable error de técnica legislativa y de desconocimiento de la dogmática del tipo omisivo, pues se equipara a aprovecharse de un servicio básico a omitir denunciar el mismo. Esto implica considerar como autor a una persona que realiza actos de encubrimiento. En estos casos, el carácter de la omisión no se verifica por la lesión de un bien jurídico, sino por la producción de la conducta señalada en el tipo penal. A estos se les denomina delitos de omisión propia. Esto es, aquellos que no realizan una acción exigida por la ley. Estos son tipos penales en los que expresamente la omisión se establece en los mismos como mecanismos de comisión. Esto es, en palabras de Luden, delitos que se cometen mediante acciones omisivas, en los que la omisión cometida tiene por objeto la producción de un delito y más específicamente la lesión del bien jurídico protegido. En cuanto al segundo aspecto, esto es el de las omisiones no expresamente señaladas en la redacción legal, estos corresponden a aquellos definidos como comisión por omisión, operan de los delitos de resultado y se estructuran en base a la no evitación de ciertas circunstancias específicas de este resultado. Esta forma de omisión, denominada omisión impropia, se define como aquellos que es construida por el intérprete a partir de los tipos de comisión, sin que se encuentre expresamente tipificada. Es por esta razón que se los denomina delitos comisivos por omisión, a diferencia de los delitos de omisión propia. En los delitos de omisión impropia se incurre en los mismos al omitir, impedir el resultado. Tal es el caso del delito de homicidio cometido por la madre que no alimenta a su hijo recién nacido, o el profesor que omite evacuar a los estudiantes en caso de un fuerte temblor y que por esta causa varios de estos hayan sido lesionados. En estos supuestos donde aparece la posición de garante a la que hace referencia el artículo comentado y que va ligado a que el sujeto tuviera un deber jurídico especial de evitar el resultado, es decir, que ocupará una posición de garante del bien jurídico. Este concepto valorativo, normativo, aceptado por la doctrina dominante
y utilizado en el Código Orgánico Integral Penal que se comenta es inadecuadamente tratado, pues es en el caso de los delitos denominados de omisión pura o propia. No se requiere posición de garante, ya que la omisión se encuentra definida en el tipo penal y basta su realización para que éste se configure, independientemente de la lesión del bien jurídico. Por lo tanto, el artículo que comentamos en su redacción solamente define la omisión impropia. Kaufman señala lo siguiente: la posición de garante consiste, pues, en una posición de protección con respecto a un bien jurídico. La tarea de defensa puede orientarse a dos direcciones. La una, de estar vigilante para proteger determinado bien jurídico contra todos los ataques, y la otra puede consistir en la supervisión de determinada fuente de peligro, no importando a qué bienes jurídicos amenazan peligros desde esas fuentes. Esto implica que se debe demostrar un fundamento jurídico especial. Si especialmente alguien va a ser responsabilizado por haber omitido la protección del bien jurídico ajenos mediante una acción positiva, por lo tanto, la equivalencia de la omisión con la acción presupone que el autor de la primera responde como garante de la evitación del resultado. Frente a estas definiciones, resulta que al menos curiosa la extensión de la posición de garante que hace este artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, a quien ha provocado o incrementado un riesgo. Un caso aparte merece analizarse, que es el de los denominados casos de omisión por comisión. Esto es, aquellos casos de omisión que se refiere a la ruptura de cursos causales salvadores ajenos, como señala Himbernay, y o el impedir mediante una acción positiva el rescate o salvamento de un bien jurídico en peligro, ya sea de un tercero o la propia empresa salvadora, como lo dice Fernández Carrasquilla. Para una mejor comprensión, pondremos como ejemplo el caso del niño pequeño que cae a una piscina, lo cual es presenciado por un adulto que al aprestarse a lanzarse para salvarle, es detenido e impedido de hacerlo por un tercero. Igualmente, el caso de una persona que convulsiona frente a un médico que al acercarse para asistirle es impedido por un tercero, producto del cual los primeros sufren lesiones cerebrales irreversibles. En este caso, se produce la ruptura de cursos causales salvadores ajenos, caracterizados como un proceso causal que se va a iniciar o que se encuentra ya en marcha y que habría podido evitar la lesión del bien jurídico. Es interrumpido mediante un movimiento corporal de un tercero. En este caso, se aplica la denominada cláusula de equivalencia, por la que quien impidió a la persona que tenía posición de garante intervenga, asume dicha posición de garante, considerándose equivalente a su acción con la omisión. Otro criterio de equivalencia a tomarse en cuenta es la correspondencia con los elementos de la acción, pues en los delitos de omisión impropia, la imputación objetiva del resultado típico se basa en que, en lugar de haberse causado este por una acción, se produce por no evitación
frente a la vigencia del deber de garante. El artículo 28 de nuestro Código Orgánico Integral Penal ya trata sobre esta posición de garante y sobre la omisión dolosa. El artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal dispone que la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Se encuentran, dice el inciso segundo, en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación del bien jurídico. ¿Qué debemos entender entonces por omisión? El Código Orgánico Integral Penal asume la perspectiva de la norma como determinadora de conductas, de ahí que la omisión no deba ser visto como un antagonismo de la acción, ya que el omitir no niega el actuar, sino solo un operar en determinada dirección, una acción concreta. Significado: de esta manera, una acción y omisión son integrantes de un todo llamado conducta, susceptible de ser recogida por la voluntad dirigida por el fin, por lo que la acción omitida casi siempre es vista como una acción final, es decir, la no realización de la acción que el autor podía realizar en la situación concreta. La comprensión natural de las cosas nos contestaría fácilmente la diferencia entre hacer o una omisión. No obstante, existen casos que podrían ser respondidos de esta manera. Por ejemplo, el caso de una esposa que recoge a su marido de una taberna con un objetivo de llevarlo a su casa. En el camino discuten y lo deja en un sitio peligroso. El señor, al intentar continuar el viaje a casa, se resbala y muere. O el joven que, sabiendo manejar, coge el vehículo de su amigo y en el trayecto accede a que el dueño del carro que se encontraba ebrio maneje y causa un accidente. O el caso de un niño que se ahoga en una piscina por cuanto alguien impide que su padre lo rescate. O el caso de empresario hotelero que omite evitar las conexiones de gas, fruto de lo cual se produce un incendio que causó lesiones a sus clientes. Estos son algunos de los casos de los cuales el derecho penal ha tenido que desarrollar una construcción dogmática para poder diferenciar la comisión de la omisión. Estas dos modalidades de conducta integran el concepto de comportamiento humano con trascendencia social, pues su actividad está relacionada con el entorno del individuo. El comportamiento omisivo se expresa exteriormente como una manifestación de la ausencia de elementos que habría tenido para hacer el individuo respecto de un determinado objetivo. En otras palabras, omisión no significa un no hacer nada, una falta de actividad, sino que es la ausencia de la acción necesaria que se fundamenta en la situación típica. Por eso, Hess-Cech indica que todos los delitos omisivos son infracciones de las normas preceptivas. Por ejemplo, el artículo 277 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que habla de la omisión que denuncia el servidor o servidora pública que conozca una infracción. En el mismo sentido, Silva Sánchez establece que el surgimiento de la omisión
se da en el enunciado que expresa la relación de discordia de la conducta realizada con con la pretensión que procede del bien jurídico. Pero debemos tener en cuenta que, aunque los dos tipos de delitos aparentemente tienen similitudes, pues surgen del enunciado que expresa la discordia entre la conducta del sujeto y el interés del bien jurídico. Estructuralmente se diferencian por los contenidos materiales de las relaciones que expresan, pues tienen distinto carácter de las pretensiones de los bienes jurídicos en uno y otro caso. De esta manera, asumiríamos a la omisión como una conducta que se construye normativamente a diferencia de posiciones ontológicas, pues este delito surge en virtud de un juicio de imputación que se produce en el tipo, el mismo que tendría como base la conducta efectiva del sujeto y la pretensión, típicamente establecida el bien jurídico de recibir protección positiva, ya que lo decisivo es obtener pretensiones en favor de mejorar o potenciar situaciones jurídicas, cumpliendo de esta manera no solo objetivos dogmáticos o normativos, sino también de política criminal. Veamos algo sobre el desarrollo histórico de la omisión en nuestro país. El problema básico de los delitos de omisión es la cuestión relativa a los presupuestos de la no evitación del acaecimiento de un resultado típico que puede ser equiparada a su producción mediante un hacer positivo. Los sistemas penales hasta el siglo XVIII ha tomado la omisión como un elemento fortuito, principalmente relacionado a delitos contra la vida. Es el alemán Feuerbach quien plantea que el crimen omisivo siempre presupone un especial fundamento jurídico que servirá para evitar el resultado. Esta opinión fue consolidada por Spangenberg, Henke y Stuber. Esta última, en 1828, reconoció que existen algunos casos de los cuales alguien está obligado a actuar a causa de un actuar precedente, siendo este el punto de partida de la injerencia. Por otro lado, Carrara califica a los delitos omisivos como de inacción, el mismo que no puede concebirse sino en los casos en que otro tenga que exigir la acción omitida. De esta manera, el derecho penal liberal establece mecanismos para restringir la capacidad del Estado para limitar mediante mandatos de libertad a los ciudadanos para lo que se elaboró para lo cual se elaboró una dogmática de los delitos omisivos, en la que el deber de actuar debía tener un fundamento jurídico. El delito omisivo en el Ecuador, en el Código Penal de 1938, fue el primer cuerpo legal penal que incorporó las normas referentes a los delitos omisivos en sus artículos 11 y 12 y se incorporó textualmente la norma sobre omisión establecida en el Código Italiano de 1930. La estructura dogmática establecida en estos artículos desarrollan una concepción naturalista de la omisión, en la que esta es de nada el de no hacer. La única realidad perceptible desde esta perspectiva es la realidad psíquica. Así, la omisión se define como un voluntario no hacer algo, que debía haberlo hecho, y que se exterioriza con el resultado lesionador de un bien jurídico, que no debía haberse producido si se cumplía. Es decir,
una simple inactividad en circunstancias especiales para que se configura una omisión simple u omisión propia. En otras palabras, un no hacer una acción esperada o no hacer lo que se debe hacer. Se ha venido asumiendo que solo las omisiones provenientes de la voluntad implican responsabilidad penal, aunque eso no significa la inexistencia de la omisión culposa, la que era señalada ya por algunos juristas. En los últimos años, mediante algunas sentencias de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Provincial, se ha venido usando los elementos dogmáticos del delito omisivo, dejando atrás la concepción naturalista, solo hasta la expedición del Código Orgánico Integral Penal. Esta concepción ha sido abandonada por nuestra legislación. Por eso no significa un cambio de cultura jurídica de los operadores de justicia, los abogados y la academia. Este cambio se expresa principalmente en el artículo que se encuentra tratando, es decir, el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. Continuando con este comentario que hace Ramiro García, habla ya de las clases de delitos omisivos e indica que cabe señalar que no todas las omisiones son iguales y de la misma naturaleza, pues existen aquellas que se encuentran expresamente señaladas en la ley y aquellas que no se encuentran descritas expresamente por la redacción legal y debe construirse a partir de los delitos de resultado. Casos específicos: el primer presupuesto en el Código Orgánico Integral Penal. Debemos señalar que en el artículo 298.15, que al referirse a la defraudación tributaria, señala que será responsable de esta quien omita la declaración de ingresos a fin de dejar de pagar en todo o en parte los tributos, y así en el artículo 151, artículo 151, último párrafo, que habla del servidor público que tenga competencias para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, es que establece como delito la omisión en la denuncia de tortura por parte del servidor público. Asimismo, el artículo 276, que habla de la omisión de denunciar por parte del profesional de salud. El artículo 277, que habla de la omisión de la denuncia del servidor o servidora pública que conozca de algún hecho que pueda configurar un delito. O el artículo 319, que habla de la omisión de control de lavados de activos, entre otros. Como pudimos observar en los casos anteriores señalados, el legislador describe las conductas omisivas, incriminando como delitos aquellos supuestos de hecho donde el destinatario de la norma se abstiene de realizar los actos que implícitamente la norma obliga a ejecutar. Es decir, en estos casos, el carácter de la omisión no se verifica por la lesión de un bien jurídico, sino por la producción de la conducta señalada en el tipo penal. A estos se los denomina delitos de omisión propia. Esto es aquellos que no realizan la acción exigida por la ley. Estos son tipos penales en los que expresamente la omisión se establece en los mismos como mecanismos de comisión. Estos es, en las palabras de Luden, delitos que se cometen mediante acciones omisivas, en los que la omisión cometida tiene por objeto la producción de un delito y más específicamente la lesión de un bien jurídico. En estos delitos,
cualquiera puede hallarse en situación de autor, pues la obligación de actuar deviene de mera condición del ciudadano y no por la participación de relaciones jurídicas. En estos tipos se señala por norma general la meta de la acción mandada, el objeto sobre el que debe influirse, así como las circunstancias que se presupone para la intervención. El profesor Polaino Navarrete establece que este tipo de omisiones tiene particularidades que se fundan en el torno de la noción del deber y concretamente en lo que se refiere a naturaleza, la titularidad, el alcance de ese deber. De la misma manera, su naturaleza jurídica ha sido discutida por, pos, eh, por varias posturas como las de la omisión como un puro no hacer, de Coleman y Vanini, la de concepto negativo de la acción, la de un hacer, una acción esperada que tiene como referente, entre otros. En cuanto al segundo presupuesto, esto es, a las omisiones no expresamente señaladas por la redacción legal, estos corresponden a aquellos delitos como delitos impropios o comisión por omisión. Los mismos que operan en los delitos de resultado y se estructuran en base a la no evitación de ciertas circunstancias específicas de este resultado. Esta forma de omisión se define como aquellas que es construida por el intérprete a partir de los tipos de comisión, sin que se encuentre expresamente tipificada. De ahí que se los denomina delitos comisivos por omisión. A diferencia de los delitos de comisión propia, en los delitos de omisión impropia se incurre en los mismos el omitir, impedir el resultado. Tal es el caso del delito de homicidio cometido por la madre que no alimenta a su hijo recién nacido, o el profesor que omite evacuar a los estudiantes en caso de un fuerte temblor y por esta causa varias de estos son lesionados. Es en estos supuestos donde aparece la posición de garante y a la que hace referencia el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal y que va ligado a que el sujeto tuviera un deber jurídico especial de evitar el resultado, es decir, que ocupa una posición de garante del bien jurídico. Este concepto valorativo normativo aceptado por la doctrina dominante y utilizado por el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal que se comenta es inadecuadamente tratado, pues en el caso de los delitos denominados de omisión pura o propia, no se requiere posición de garante, ya que la omisión se encuentra definida en el tipo penal y basta su realización para que se configure, independientemente de la lesión del bien jurídico. Por lo tanto, el artículo solamente define la omisión propia. Este es el caso de quien no denuncia el aprovechamiento de un servicio público, en el que el sujeto no tiene posición de garante alguna del bien jurídico. Sin embargo, se produce el tipo con la mera realización de la omisión. El problema fundamental de este tipo de omisiones reside en que en qué condiciones pueden equipararse con el hacer positivo, de tal manera que resulte subsumible en un delito de acción. Para ello, la dogmática general ha desarrollado un criterio de equiparación que, como la
dijimos anteriormente, se la denomina posición de garante. De ahí que el legislador deja a la suerte del intérprete judicial su construcción. La necesidad de construir judicialmente este tipo de delitos trae algunos cuestionamientos por la aplicación del principio de legalidad, la prohibición de preceptos penales indeterminados y la prohibición de analogía. Si asumimos esta posición, estaríamos justificando la impunidad de ciertas conductas para impedir esto. La doctrina y el derecho comparado han establecido límites a aquellos casos en los cuales la equiparación a la omisión con el comportamiento activo se imponga irrecusablemente. Estos límites los podríamos resumir en: no puede imputarse el resultado a toda persona que no realice una acción tendiente a la evitación del mismo. Debe exigirse la concurrencia en esa persona concreta de una determinada característica. Debe encontrarse en posición de garante respecto del bien jurídico lesionado. En definitiva, debemos comprender que los delitos de comisión por omisión son delitos especiales que no pueden ser cometidos por cualquier persona. Un caso aparte que merece analizarse es el de los denominados casos de omisión por comisión. Esto es, aquellos casos de omisión que se refiere a la ruptura de cursos causales salvadores ajenos, como señala Himberger, o el impedir mediante una acción positiva el resultado, el rescate o salvamento de un bien jurídico en peligro, ya sea de un tercero o la propia empresa salvadora, como lo define Fernández Carrasquilla. Para una mejor comprensión, pone un ejemplo en el que dice: un niño pequeño A cae a una piscina, lo cual es presenciado por un adulto B, que al aprestarse a lanzarse para salvarle, es detenido e impedido de hacerlo por un tercero C. Igualmente, el caso de una persona A que convulsiona frente a un médico B, que al acercarse para asistirle es interrumpido por un tercero C, producto de lo cual A sufre lesiones cerebrales irreversibles. En estos casos se produce la ruptura de cursos causales salvadores ajenos, caracterizados por que un proceso causal que se va a iniciar o que se encuentra ya en marcha y que había podido evitar la lesión del bien jurídico es interrumpido mediante el movimiento corporal de un tercero. En estos casos se aplica la denominada cláusula de equivalencia, por la cual quien impidió que la persona que tenía posición de garante intervenga asuma dicha posición de garante, considerándose equivalente a su acción con la omisión. Otro criterio de equivalencia a tomarse en cuenta es la correspondencia con los elementos de la acción, pues en los delitos de omisión impropia, la imputación objetiva del resultado típico se basa en que, en lugar de haberse causado este por una acción, se produce su no evitación frente a la vigencia del deber de garante. El artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal establece en su inciso segundo la posición de garante, que es la persona que cometería la infracción a través de la omisión. Al respecto, el concepto fue planteado por Bindig e incorporados nuevamente a la terminología jurídica por Nagler en 1938, aunque Feuerbach nos habla ya
del deber jurídico de evitar el resultado. A la posición de garante la podríamos definirla como aquella posición que destaca a una persona de todas las demás, haciéndola responsable de un bien jurídico penalmente protegido. Y en consecuencia, si no evita la lesión al bien, se le imputa esta, igual que si hubiera sido causada mediante una acción. Para García Martín, la posición de garante se define generalmente en la relación que existe entre el sujeto y un bien jurídico. Esta primero se hace responsable de la indemnidad del bien. De esta relación surge para el sujeto un deber jurídico específico de evitación del resultado, de tal modo que la no evitación del resultado por el garante sería equiparable a la realización mediante una conducta activa. De acuerdo a Kaufman, la posición de garante consiste, pues, en una posición de protección con respecto a un bien jurídico. La tarea de defenderse puede orientarse en dos direcciones. La una de estar vigilante para proteger determinados bienes jurídicos contra todos los ataques, y la otra puede consistir en la supervisión la determinada fuente de peligro, no importando a qué bienes jurídicos amenazcan peligros desde esta fuente. Esto implica que se deben demostrar un fundamento jurídico especial. Si excepcionalmente alguien va a ser responsabilizado por haber cometido la protección de bienes jurídicos ajenos mediante la acción positiva, por lo cual la equivalencia de la omisión con la acción presupone que el autor de la primera responde como garante y la evitación del resultado. Para Welsel, la posición de garante comprende dos elementos de autor, convirtiendo de esta manera al omitente como aquella persona que tiene la obligación de evitar el resultado típico. Como podemos ver, este concepto es es una construcción jurídica, pues no se trata de un compromiso moral, sino de un deber cuyo acatamiento se intenta imponer, porque de lo contrario se pondrá en movimiento la institucionalidad estatal para castigar cualquiera que sea el supuesto jurídico del que se parta. La persona sobre la cual recae la responsabilidad de acatar no tiene el deber de evitar el resultado, sino el deber de hacer lo que esté a su alcance para que él no acontezca. Lo que se debe penar no es el acaecimiento del resultado, sino la no realización de actuación necesaria y posible para que no tenga lugar el efecto del que refiere el tipo penal. Sobre la autoría y participación en los delitos omisivos, se indica que un primer tema al momento de delimitar el tema de la autoría y la participación en este tipo de delitos es concebir al delito omisivo como un delito de infracción de deber, pues, como dijimos anteriormente, en todo aquel que omita una acción puede ser considerado autor, sino únicamente al que le incumbe el deber de evitar el resultado descrito en el tipo. De esta manera, el omitente no llega a ser autor
por el dominio del hecho, sino por haber quebrantado el deber de evitar el resultado lesivo. La autoría de los delitos de infracción de deber recae en quien tiene un deber especial altamente personal. Por ello, solo puede haber participación del especialmente obligado. Existe también autores que plantean que este tipo de delitos puede fundar la autoría únicamente al determinar el dominio del hecho como dominio del hecho objetivamente existente y la voluntad de este en el ámbito subjetivo. De esta manera, los autores que rechazan la figura del delito de deber establecen la necesidad de que la autoría sea determinada por medio de la existencia acumulativa del dominio del hecho y la posición de garante. Un tema también controversial es el de la autoría mediata. Por un lado, se establece que ésta existe cuando se determina al instrumento a omitir una acción preceptible. Por ejemplo, al cuidador de un enfermo mental que deja de en ese que éste cometa una acción delictiva. Por otro lado, hay autores que niegan la misma, pues se podrían caer en todos los casos en que un garante no interviene para contrarrestar el delito de un tercero. En el caso de la coautoría de los delitos omisivos, debería ser concebido en dos formas. Varios omitentes pueden ser considerados como coautores de un hecho omisivo, y un sujeto actuante y uno omitente pueden cooperar como coautores de un hecho común. Un caso aparente que merece ser explicado es el de la responsabilidad de los órganos directivos y del empresario individual en las conductas típicas que cometen sus subordinados. En estos casos, la omisión impropia se centra en la función del vértice de la estructura societaria, pues se establece que todo superior de una empresa tiene una posición de garante respecto de su poder de organización, y en virtud de esta posición se la puede imputar las lesiones sobre los bienes jurídicos que generen sus subordinados en el ejercicio de la actividad de la empresa, como si hubieran sido causados por su propia conducta. El deber del titular de la empresa se manifiesta tanto para el exterior como el interior, de la misma que aquellas personas que ponen en marcha procesos causales en mérito de los cuales se organiza y desarrolla una actividad de riesgo socialmente aceptado, tienen que responder por los daños que en dicha actividad se producen. Esta posición de garante nace del deber de vigilancia sobre una fuente de peligro antes de la protección de determinado bien jurídico. Así nace la omisión dolosa, así como en los delitos de comisión dolosos en la estructura típica omisiva, existen elementos objetivos y subjetivos que definen una situación de riesgo para un bien jurídico. Claro está que el riesgo en este tipo de delitos pueden provenir en cualquier fuente y, por ende, la responsabilidad penal sobreviene sobre quien tiene la obligación jurídica de actuar. Omisión culposa. El tipo omisivo imprudente o culposo es muy restringido. Incluso algunos tratadistas han determinado a esta figura como la más pequeña entre las
pequeñas del mundo de los delitos. Por eso no significa que no, pero eso no significa que no exista. Los conceptos que configuran el delito culposo o comisivo coinciden casi en su totalidad, salvo que el autor no infringe el cuidado con un acto positivo, sino omitiendo la realización de una acción establecida. El sujeto activo debe tener la posición de garante y la falta de cuidado debido debe referirse al conocimiento de la situación como a la comprobación de la propia capacidad de acción. De esta manera, concluye Velázquez, que los elementos cognitivos o intelectivos de la culpa deben comprender no solo la posición de conocer la posición de garante, sino también los demás elementos del aspecto objetivo del tipo correspondiente. Varios tratadistas han establecido que existen varias instancias en que se puede dar la culpa por falta al deber de cuidado. En la apreciación de la situación típica, en la falta de cuidado al ejecutar el mandato, en la falta de cuidado al apreciar la posibilidad física de ejecución, en la falta de cuidado de apreciar las circunstancias que funda la posición de garante. La aparente complejidad que trae este tipo de injustos puede ser puede ser resuelto en el plano de la causalidad entre el comportamiento y el resultado, haciendo que los mismos sean tratados como delitos culposos de acción, ya que la omisión en el descuido del mandato se situará en la esfera de los tipos de acción, pues interfiere en el proceso causal entre la acción defectuosa y el resultado, tanto en el deber de cuidado como en el deber de garante. Confluirán en la determinación del deber de actuar dirigido al objetivo común de la evitación de la lesión del bien jurídico. Tendremos entonces cuáles son los delitos omisivos propios y cuáles son los delitos omisivos conocidos como impropios o omisión por comisión. Los delitos de omisión propios están expresamente determinados en la ley, es decir, no existe una situación en la que haga dudar o que haga confundir el no actuar de la persona que está considerada como garante y que de esta persona su no accionar produzca un daño al bien jurídico protegido. Por su parte, los delitos impropios, omisivos o conocidos como omisión por comisión, ellos son el resultado de otros tipos de delitos que se hayan consumado. No necesariamente, obviamente, con lo que establece la norma respecto de los delitos omisivos, pues en el segundo caso, necesaria y obligatoriamente habrá un garante. Había encontrado en una revista del Colegio de Abogados del Pichincha, Jurídica Central número 6 de junio del 2020, sobre la omisión propia y la omisión y la comisión por omisión o impropia en el Código Orgánico Integral Penal de la Universidad Central del Ecuador. Álvaro Román es quien hace este comentario y este tratado sobre los delitos omisivos. Pero teniendo en consideración, obviamente, de que hemos tratado ya sobre la acción, sobre la imputación, sobre qué es la omisión propia, sobre qué son
omisión impropia o los delitos de omisión por comisión, y que necesariamente tiene que existir un garante para que pueda cumplirse de esta manera la omisión y de esa manera pueda atribuirse la imputación de un delito. En este tratado de la revista del Colegio de Abogados del Pichincha, he creído oportuno y traer y compartir con ustedes sobre la posición del garante, que tiene varias facetas o tiene varias cualidades. Esto significa que la posición de garante puede darse a través de diferentes personas en diferentes circunstancias. Así tenemos que la posición de garante en virtud de la función de protección de un bien jurídico determinado. Otto considera las siguientes relaciones de protección del bien jurídico para entender la posición del garante en los tipos penales de omisión impropia y de comisión por omisión. Y así tenemos la posición del garante por vínculo familiar. Este criterio se sustenta en las relaciones familiares, donde existe la confianza de la actuación de la protección de los bienes jurídicos. Y cuando las relaciones se mantienen en una convivencia actual. Por eso, la exigencia de actuación será esperada y por lo mismo existirá la responsabilidad. En el caso de los cónyuges, no termina con el divorcio, sino con la separación total. En este contexto, Lorenzo Morillas sostiene que debe existir una relación progresiva de hechos que amplía la tradicional comprensión del específico vínculo familiar hasta llevarla a la idea de dependencia intensa efectiva, que puede no darse en relaciones muy próximas y presentarse, sin embargo, en algunas lejanas. Pero, como señala Mir Puig, entre más se alejan las relaciones familiares, más precauciones hay que tomar para asumir la comisión por omisión. Además, este autor incluye un elemento valorativo de la concurrencia de un vínculo afectivo de dependencia absoluta de una persona con respecto a la otra, asumida por parte de esta, ya que ejemplifica que un niño recién nacido queda en manos del facultativo y en esta situación muere. No se les puede imputar el homicidio a sus padres, ya que el vínculo estaba en dominio del médico, del personal de atención. También dice en este comentario la posición del garante por comunidad de riesgo. Esta se origina cuando los seres humanos se encuentran juntos en una comunidad, según su esencia. Se construye en la ayuda y la asistencia recíproca. Santiago Mir Puig alude a esta expresión, la participación voluntaria por la actividad peligrosa, en la cual intervienen varias personas prácticamente obligadas, en su caso, de socorrerse entre sí. Por ejemplo, una expedición alpina. En el caso de que alguno de ellos sufre un accidente relacionado con el riesgo típico de la actividad compartida, se encuentran respecto de él en posición de garante todos los demás. Morillas Cuevas sostiene que son las que surgen de la confianza especial que deriva de la garantía de la unión de los ámbitos de organización previa a la necesidad para el auxilio mutuo. En este orden de ideas, Diego Manuel Luzón Peña aporta con la construcción de una posición de garante. Es una convivencia o comunidad, pero no prolongada. Para algunas personas con profesión o cargos especiales, si hay deberes jurídicos de garantía impuestos unas veces por la ley,
como en el caso de los bomberos o miembros de unidades militares que intervienen en caso de incendios, o los miembros de una tripulación de naves y aeronaves frente a los pasajeros en casos de emergencia. Y otras ocasiones se los hace por contrato. Así sucede, por ejemplo, con el guía alpino, quienes en general generan confianza en la actividad y en el momento de una emergencia. Posición de garante por asunción voluntaria de funciones de protección. En cual es cuando la persona asume una función de protección de la cual se origina un deber de defensa ante los peligros que amenazan al destinatario de la protección. Lorenzo Murillo Cuevas propone que hay tres formas para entender mejor esta construcción de posición de garante, y son acuerdos directos con el afectado. En el caso que confía en la es el caso que confía en la disponibilidad para la intervención del garante y acepta riesgos o deja de tomar precauciones que de otra manera lo hubieran tomado. Él es el más cercano al contrato. Por ejemplo, el enfermo, quien cuida al enfermo en la noche, la niñera, la maestra de preescolar, el guardia de vidas, la guía de montaña, el agente de policía, el médico frente al paciente. Una segunda es la aceptación genérica. Es aquella que conlleva la obligación de evitar riesgos para determinados bienes jurídicos. Por ejemplo, el caso del bañista, cuya misión es la de cuidar o vigilar a los niños y personas quienes no saben nadar, pero que ante el desfallecimiento de una persona mayor dentro de la piscina ha de actuar. Y la tercera es la admisión espontánea y unilateral de la tutela. Una vez comenzada la acción, el sujeto la abandona. Por ejemplo, el conductor que se encuentra aún herido en la calzada lo lleva en su auto y a mitad de camino decide dejarlo nuevamente en la calle. Protección voluntaria alternativa, cuando una persona quien tiene el cuidado de una persona y la deja en manos de otra. Por ejemplo, la madre que tiene que salir de su casa y deja a su hijo de 3 meses al cuidado de su vecina. Asimismo, existe otra que se denomina asunción de funciones de protección en el ámbito privado. Son las que nacen de las relaciones profesionales. Por ejemplo, el profesional o de una partera o en casos individuales como el de la niñera propiamente. Posiciones de garante por deberse de servicio o de su por deberes o de servicio de su cargo. Es cuando la persona, en razón de su cargo, tiene la protección de bienes jurídicos, sean estos individuales o supraindividuales, lo cual se sustenta en las relaciones recíprocas. Se pueden presentar dos situaciones: la protección de bienes jurídicos individuales, cuando la persona se encuentra en la situación de inseguridad, deben proteger a las personas y éstas pueden requerir de su protección. Las excepciones se dan cuando ella puede protegerse a sí misma, y los supraindividuales cuando se asumen cargos de protección del medio ambiente, del agua, del aire, la tierra. Se tiene el deber y la facultad de defensa unidos a la asunción voluntaria y efectiva del cargo, el cual genera el deber del titular del cargo. Asimismo, existe un garante, debe ser garante por la buena fe. Es un deber que la doctrina no acepta, pero es cuando se fundamenta en deberes especiales de información. A partir del principio de buena fe, nacen relaciones de vínculos especiales de confianza. Por ejemplo, en los casos en los que contratamos, en las que
eh, contratantes no tienen una relación de información y protegerse recíprocamente. Se da solo en los casos que tengan especiales vínculos de confianza, tales como en el desplazamiento del patrimonio o en los casos de abuso de confianza. Traslado de funciones de protección. En los casos en que alguien ha generado el desamparo de otro o su necesidad de protección, la jurisprudencia admite un deber de garante de autor con respecto a quien necesita protección frente a afectaciones contrarias a derecho por parte de terceros. Por ejemplo, el autor expone un caso cuando A y K lo roban y C con actos de violencia y lo dejan mal herido. Después de cierto tiempo regresan y encuentran a C que gemía, por lo cual K decide matarlo. En este caso, A debió impedirlo el acto a K. Tenemos también la posición de garante en virtud del deber de vigilancia de una fuente de peligro, que es la posición de garante por actuar precedente peligroso, que es la injerencia. El deber de garante por actuar precedente es controvertido por principio y en sus supuestos. El actuar precedente tiene que haber sido peligroso, precisamente con relación al resultado, producido de manera tal que haya creado el peligro próximo, adecuado inmediato, la de realización del resultado. El peligro de lesión del bien jurídico tiene que estar establecido en el actuar, de manera que sea inmediato, objetivamente reconocible. Donna, citando a Gimbernat, menciona que este autor da un preciso concepto de la injerencia y dice, de acuerdo con este principio, el que mediante un hacer precedente, la ingerente, crea un peligro de lesión de bien jurídico respecto de esa lesión, igual que si hubiera causado mediante una acción positiva. Si posteriormente omite evitar el resultado típico en el que va a desembocar la cadena causal puesta en marcha por aquel para hacer precedente. Por ejemplo, el posadero G ha comprado hongos a un comerciante en el mercado, los ha preparado y acaba de servirlos a X, cuando se entera de que los hongos son venenosos. G no hace nada y X muere a causa de la intoxicación por los hongos. La posición de garante por el dominio sobre el ámbito de peligro es aquella en cuyo ámbito de dominio se realizan situaciones de hecho o se hallan cosas a partir de las cuales pueden desarrollarse peligros para los bienes jurídicos de terceros. Así, está obligado a controlar el ámbito de dominio abstractamente peligroso y a impedir que se concreten las posibles peligros y de ellos surjan perjuicios para los bienes jurídicos ajenos. Por ejemplo, en los casos de tenencia de animales, vehículos, almacenamiento tóxicos u otros similares, minas, tranvías, etc. Posición de garante por la posesión de un ámbito de dominio jurídicamente protegido. Este deber se fundamenta en la estrecha relación con la posición de garante por dominio sobre un ámbito de peligro. Se puede ver la posición de garante por la posición de un ámbito de dominio normalmente inocuo. Por ejemplo, es cuando A, que es esposo de B, y B es quien practica abortos a mujeres, la jurisprudencia considera que debe imputar responsabilidad A por no haber impedido los abortos, ya que consideran que el dominio donde se practican es un lugar íntimo
en el cual se desarrolla la esfera íntima de la comunidad humana, más reducida, en el que el control estatal solo puede intervenir bajo presupuestos agravados. Por ejemplo, Donna sostiene que hace zanjas y después no señaliza que por dicha omisión la conducta se producen colisiones de vehículos. El caso de quien empuja al agua a otro y luego no lo rescata. Y finalmente, existe una posición de garante en razón de la responsabilidad por actuar de otro. Esta posición de garante se da cuando un sujeto es responsable por el comportamiento de otros, porque jurídicamente obligado a supervisarlos y controlarlos, de tal manera que no ocasionen daños a terceros. Por ejemplo, el padre por las actuaciones de sus hijos menores, el maestro por sus alumnos en horarios de clase, el comandante por las actuaciones de sus subordinados en horarios de trabajo. Esos son entonces, en forma general, algunas connotaciones referentes a la posición de garantes que trata el artículo 28, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal, de cual, obviamente, si estas personas que incurran en esta omisión de actuar pueden incurrir en una infracción penal. Esto es lo que he preparado para esta clase y que obviamente siendo un tema tan delicado como se lo denomina la comisión por omisión, que a veces es inentendible cómo es que se comete una infracción si no ha hecho nada. Omisión por comisión, un delito de omisión por comisión. Personas obviamente que desconocen la naturaleza jurídica, el derecho, dicen, ¿cómo puede ser culpable si él no hizo nada? Pero obviamente no tiene el conocimiento de aquella palabra clave que es la posición de garante. Debo compartir con ustedes una experiencia que tuve allá por el año 2003-2004, cuando era fiscal en el Cantón Girón. Un grupo de estudiantes de algún colegio de aquí de Cuenca fueron a la laguna, al lago de Cristal, que queda en el sector de San Gerardo de la parroquia San Fernando. Estas personas tomaron un poco de cerveza, luego se introdujeron a una canoa que había ahí, una piscina, un lago pequeño, y empezaron a mover la canoa. Uno de ellos gritaba que no sabe nadar, que no sabe nadar, que por favor no hagan nada. Lastimosamente, la canoa se viró, todos salieron nadando y la persona que no sabía nadar, lastimosamente, falleció ahogada. En esas circunstancias, ¿quién tenía? Ya estaba vigente el Código Orgánico, no, el Código de Procedimiento Penal. El Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en agosto del año 2014. Pero en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal únicamente había delitos de comisión por omisión, pero no establecía en forma clara, como lo hace ahora el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, que ya establece la calidad de garante. Entonces, fue un poco difícil tratar de establecer responsabilidades. Se inició, obviamente, la investigación y por el transcurso del tiempo también yo ya tuve que venir acá a la ciudad de Cuenca. No sé cuál sería el resultado, la continuación de la investigación por el fiscal que ya quedó a cargo de esa fiscalía. Entonces, como podemos ver, los delitos de omisión por comisión, los delitos omisivos, es un poco difícil de tratar de entender tanto en la materia cuanto conceptualizar ya en la ley, porque lastimosamente, y siempre lo suelo decir en algunas resoluciones que suelo dar en forma oral en el cumplimiento de mis obligaciones, lastimosamente quienes hacen las leyes no son precisamente abogados. Peor aún, cuando las leyes se hacen por intereses personales, por intereses partidistas e incluso por intereses
de quien se encuentra en el gobierno de turno. Y esa es, lastimosamente, el problema que tenemos fiscales en el momento de tratar de atribuir un delito a una persona y nosotros como jueces para poder sancionar ante un juzgamiento o ante un posible cometimiento de una infracción, porque justamente no existe claridad en algunos tipos penales. Creo que es todo cuanto manifestar por el momento. Si es que alguien tiene alguna duda o alguna cuestión o algún comentario, compartir algo también, estoy abierto. Muchas gracias, estimado doctor, por su explicación, su ponencia justamente tan nutrida de conceptos doctrinales y también, por supuesto, de lo que nos trae nuestro Código Orgánico Integral Penal. También los ejemplos que nos han dado, por supuesto, me parece una exposición brillante. Y justamente eso también nos comenta Luis Emilio Timilla Ortega desde la plataforma Facebook. Magnífica la exposición, amplia y completa. El abogado Víctor Manuel Armijos Capa nos dice, excelente doctor, bendiciones. Y justamente tengo también aquí una pregunta escrita que nos comenta lo siguiente. Si una persona que se encuentra en posición de garante no tiene conocimiento respecto al peligro que corre aquel bien jurídico que se encuentra en peligro o en riesgo, se puede considerar entonces de que puede ser una omisión culposa o es posible que no se pueda calificar el mismo como delito. Nos pregunta el doctor David Pérez vía Facebook. Bien, como bien indica, es difícil encuadrar el acto que comete una persona en determinado tipo penal, más aún cuando estamos tratando sobre los delitos de omisión por comisión. Entonces, habría que analizar primeramente quizás lo que hoy ya trata el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal, porque antes la definición del dolo, antes de las reformas que se dieron al Código Orgánico Integral Penal, todos sabíamos que el dolo es la intención de causar daño a otra persona. Pero hoy el artículo 26 del Código Orgánico Integral Penal dispone que actúa con dolo la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta. Entonces, como se había indicado en delitos, el momento en que hacía el comentario sobre la imputación, tiene que haber conciencia y voluntad. Si es que no existen estos dos elementos de conciencia y voluntad para cometer la infracción, obviamente ya entraríamos en una duda y como todos sabemos y conocemos, el momento de realizar un juzgamiento es lo más favorable al reo. Pero considero de que habría que analizar específicamente cuáles son los elementos de la conducta para poder de esa manera atribuir la infracción a tal o cual persona. Muchas gracias, estimado doctor, por su respuesta. También tenemos otra pregunta, asimismo escrita por parte del doctor Gustavo Morocho, el cual nos pregunta lo siguiente. Si en un caso existen varias personas implicadas, como por ejemplo un equipo de médicos, en el cual cada quien asume un rol, una obligación, ¿qué sucede si se produce la muerte por parte por parte del paciente debido a que, por ejemplo, la enfermera omitió
esterilizar los instrumentos. Esa se entendería entonces como la responsabilidad solamente de la enfermera o sería la responsabilidad también de todos. Bien, con Fiscalía General del Estado tuvimos un caso parecido por el año 2016, más o menos, que una paciente ingresó por alguna afección a una clínica de salud. Luego de que interviniera el anestesiólogo, el médico cirujano, el médico asistente, la enfermera que tenía la obligación de contar gasas, número de gasas, número de bisturís y todo el implemento que se requería para dicha operación, olvidaron una gasa en el interior de la persona. Entonces, cuando se cuenta, se hace el recuento después de que termina la operación, la enfermera encargada de todo este instrumental médico dice, todo está completo. El médico principal, el médico cirujano se retira y el médico ayudante obviamente cierra la abertura que había causado esta operación, pero ninguno se dio cuenta de que al interior de esta persona había dejado una gasa. Con posterioridad, a los pocos días, la señora regresa por la infección que tenía. Entonces se dan cuenta, obviamente, de que le causó una incapacidad médico-legal que sobrepasó los 50 o 60 días. Eh, Pasó el tiempo y la señora falleció, creo que por causas del COVID, pero no era atribuible a la responsabilidad de los médicos. Sin embargo, Fiscalía General del Estado inició las investigaciones respectivas y pudo establecer y determinar de que quien tenía la obligación en ese momento de ver cuáles eran los elementos, los instrumentos que se ocuparon y que sobraron, obviamente no contó las gasas, es decir, faltaba una y ella dijo, todo está completo. Sin embargo, de ello se encontró una gasa en el interior de la persona y por ello se inició un proceso penal por mala práctica médica, pero no en este caso como una omisión dolosa o una omisión culposa en contra del médico. Fue en contra de la enfermera y creo que de alguna otra persona que se encontraba en ese momento en el quirófano, que estaba obviamente participando de esta intervención quirúrgica. Entonces, la responsabilidad no fue por la omisión, no fue por la muerte o el fallecimiento de la persona que se produjo varios años después, sino por las lesiones que se causaron en aquella fecha al haber dejado una gasa. Entonces, como digo y como dije hace un momento también, habría que analizar si es que existió omisión y como todos sabemos ahora, la Corte Constitucional emitió una interpretación del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal para poder establecer las responsabilidades en caso de mala práctica médica. Muchas gracias, doctor, por su magistral respuesta. Justamente también tenemos aquí comentarios desde nuestra plataforma de Zoom, donde nos comentan, saludos desde mi hermosa ciudad de Cúcuta, Colombia. Un cordial saludo para todos mis estimados colegas. Posteriormente, el doctor Jaime Pacheco Solano nos comenta lo siguiente. Tuve un caso en el que un médico estaba en posición de garante en quirófano frente a una paciente que presentó una hemorragia aguda y el médico no actuó en la forma esperada, pese a estar capacitado para intervenir. Como consecuencia de ello, la paciente falleció horas después. ¿Se aplica entonces la omisión dolosa o culposa? ¿Y por qué? Aunque es una pregunta que también tiene relación con la anterior respuesta, ¿no, doctor? Sí, así es. Justamente habría que analizar
un elemento fundamental como es la voluntad y conciencia de la persona que se encuentra en ese momento en el quirófano. Si el médico está en posición de garante, obviamente, como lo hemos visto, en relación a su paciente cuando está interviniéndolo quirúrgicamente. Hubo un caso aquí en la ciudad de Cuenca, en el Hospital del Río, la operación de una niña que anatómicamente eh, tenía una deformación a la altura del cuello y el médico cuando intervino con el bisturí, obviamente cortó la arteria aorta. Entonces, eh, a lo mejor puede ser ese el caso porque el médico se asustó y abandonó el hospital, la clínica, y dejando obviamente a la niña ahí en indefensión, por cuanto ya no podía hacer absolutamente nada. Era la carótida, la arteria carótida que, que fue cortada y que obviamente produjo ese sangrado. La fiscalía inició la investigación, inició el proceso penal por mala práctica médica, si es que ese es el caso. Entonces, yo consideraría que efectivamente, si el médico está en posición de garante, debía a lo mejor ser juzgado por la omisión y a lo mejor tratar de salvarlo, aunque difícilmente. Todos conocemos el caso de torero Paquirri, que murió cuando estaba en una corrida de toros. El toro le acertó en la arteria inguinal y obviamente la hemorragia fue tan grave que ni siquiera tuvo posibilidad de ser llevado a un centro de salud y murió en la propia plaza de toros. Creo que era la esposa de una cantante, Isabel Pantoja. Y eso obviamente podría ser comparado a lo que ocurrió cuando se le corta con el bisturí la arteria aorta de esta niña. Pero obviamente se había determinado que había una falla anatómica. ¿Cómo poder determinar una falla anatómica si es que en ese momento el médico no cuenta con rayos X, radiografías, tomografías u otros exámenes que puedan a lo mejor determinar esta situación o estas circunstancias? Hoy, felizmente, la tecnología ha avanzado tanto que ya existen equipos o elementos que pueden hacer una especie de radiografía de todo el organismo, de todo el cuerpo, y de esa manera poder establecer. Yo considero de que ahí, como lo hizo Fiscalía General del Estado en su momento, debe haberse iniciado un juzgamiento por la mala práctica médica y no por la posición de garante, no por la omisión culposa, no por la omisión por comisión. Entendido, estimado doctor. Muchas gracias por su respuesta, que por supuesto amplía aún más el espectro anterior del ejemplo, ¿no? Del ejemplo respecto a la omisión referente a la mala práctica médica, que al parecer es un tema que le interesa bastante a nuestra querida comunidad jurídica. Justamente el doctor Jaime nos comenta también, ¿no? Respecto a que ha sido una ampliación y por supuesto es una pregunta muy importante de un tema que vale bastante seguirlo discutiendo y desarrollándolo para nuestra cultura jurídica latinoamericana. Muy bien, al parecer no hay más preguntas al respecto. Pero sin embargo hay bastantes comentarios agradeciendo justamente su ponencia, estimado doctor. Entonces, por lo tanto, damos por concluida esta ronda de preguntas. Sin más que agradecerle a usted, doctor, por su tiempo y por compartirnos su conocimiento. Nuestros queridos participantes están muy agradecidos también por ello y también reconocen su conocimiento y trabajo, estimado doctor. Bien, muchas gracias, como digo, a Latin Juris y la oportunidad que me ha brindado de compartir parte de mis conocimientos y a lo mejor hurgando, como se dice en las páginas del Internet, encontré algunos documentos que he compartido justamente para que sea trasladado a todos los participantes en este conservatorio.
Saludos a todos, agradezco a todos por sus comentarios y en especial al doctor Jaime Pacheco Solano, quien fue compañero fiscal. Yo fui fiscal, él era médico de fiscalía y con él hicimos juntos el curso en Perú, el diplomado de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Nos conocemos mucho y obviamente es un gran médico, conoce de la materia de medicina legal y obviamente hemos compartido muchos casos. Cuando era fiscal, él era médico y hemos salido adelante en los procesos que se llevaban en ese momento. Agradezco a todos, agradezco a usted, mi estimado doctor, por esta oportunidad que me ha brindado de compartir estos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor. Y también agradezco a nuestros queridos y queridas participantes y también a quienes nos ven por las diferentes plataformas, ya sea Facebook en este momento o posteriormente la plataforma de YouTube, donde por supuesto pueden eh, observar nuestro trabajo y también las ponencias de nuestros ponentes del más alto nivel. Les agradezco por su tiempo, su atención y espero que continuemos con este ímpetu en este gran camino del aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.